Dime cómo respiras y te diré si eres merecedor o merecedor. Este quizás podría ser uno de mis sugerentes títulos para un próximo libro, pero os aseguro que es real y es claramente muy evidente cómo la forma de respirar, el patrón respiratorio de la persona puede revelar si esa persona se siente merecedor o merecedora. He observado durante muchos años en los trabajos de respiración que realizo, tanto de forma individual como grupal, que existe un patrón respiratorio y una serie de desviaciones asociadas a la misma, donde se pueden observar fácilmente estas situaciones donde existe y aparece una falta, en este caso, de merecimiento, que incluso va asociado a una fuerte sensación o sentimiento o idea o creencia de escasez. Claro es que hay muchos seres humanos que no se sienten merecedores y el merecimiento no solo engloba y abarca elementos materiales o incluso el dinero, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, el amor, sentirse merecedor de recibir ayuda, de ser respetado, de ser reconocido o reconocida, de nuestro autocuidado o simplemente ser merecedor o merecedora de que hayan cosas que lleguen a nuestra vida que sean buenas, por supuesto, o podamos incluso disfrutarlas. Esta falta de merecimiento incide directamente en nuestra autoestima, en nuestro carácter y por ende en nuestra energía y frecuencia vibracional. Por eso esas personas, curiosamente, que suelen ser, pues o que se perciben como poco merecedoras, suelen ser personas densas, que tienden a la queja, a la limitación, a la negatividad, etc. Fijaros que inconscientemente, detrás de toda esa falta de merecimiento, inconscientemente, vuelvo a repetir, aparece la culpa, porque cuando uno no está recibiendo, se siente de alguna manera en deuda, siente vulnerabilidad. Por esto, en la gran mayoría de ocasiones, se tiende más, en las personas que no se sienten merecedoras, se tiende más a dar porque creemos que de alguna manera podemos ejercer más poder versus que cuando de alguna manera recibimos y en este caso pues perdemos ese poder en el buen sentido. Fijaros que, como os decía, en la respiración tiene tanto que ver este merecimiento tanto en la inhalación como en la exhalación. En la inhalación suelen ser inhalaciones muy retenidas, es decir, con muy poca energía, pasivas, con poca implicación y esa inhalación muy lenta, retenida, nos expresa ese miedo profundo a recibir, a poder de alguna manera absorber la vida que lleva consigo ese incluso este merecimiento del que estamos hablando. Y incluso no solo en la inhalación, que es esa forma de recibir la vida, de captar el aliento de Dios, del Espíritu, que cada uno lo perciba como sienta, sino también en la exhalación, que es la forma de dar. En la exhalación, si lo observamos, insisto, cuando ponemos atención en ello, igual el patrón puede ser modificado, pero como respiramos prácticamente siempre de forma inconsciente, sin darnos cuenta, la exhalación de las personas que se sienten poco merecidas, se sienten que de alguna manera no son merecedoras, la exhalación vuelve a ser retenida. Es decir, son exhalaciones, la forma en la que sueltan el aire suele ser muy retenida, controlada, con mucho miedo a soltar, porque ahí se desprende esa falta de desapego, es decir, mucho arraigo, muchos elementos de control, de aferramiento para no perder. Por tanto, ese patrón respiratorio, tanto en inhalación, retención, como en exhalación, retención, nos evoca, sin duda, a ese patrón de merecimiento que, además, se puede observar muy claramente porque son inhalaciones cortas y exhalaciones cortas también. Es decir, recogen el aire de forma muy corta, en tiempo, diría, pues muy lento, y la exhalación lo vuelven a hacer de forma más lenta. Con lo cual, ese patrón respiratorio, insisto, no olvidéis que nuestra respiración en cada instante nos muestra una radiografía vital de nuestra dimensión física, pero también espiritual. Hasta aquí, queridos amigos, os mando como siempre un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.